Padre bendito, en esta noche te damos tantas gracias, Señor, porque nuevamente nos permites estar ante tu presencia, Señor, para alabarte, glorificarte, Señor, y hacer este servicio agradable a ti, Padre. Ayúdanos, por favor, Señor, a entender tu palabra y a que fluya todo lo que tú quieres que conozcan mis hermanos, Señor, a través de mí. Que sea tu palabra, Señor, no la mía, Padre, para que esto sea fructífero en sus corazones y en sus mentes, Señor, para que siga creciendo en tu iglesia, Señor, el conocimiento. Te doy gracias por todo esto, Señor, en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y mi hermano Alex, écheme la mano otra vez, ¿no? Ya tiene usted experiencia con el micrófono. Es la voz del día de hoy. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura de la epístola de los Hebreos, el capítulo 6, del 13 al 20, y mi hermano, si me apoyas, por favor. Hebreos 6, 13, 15. En la promesa que Dios hizo a Abraham, Dios por sí, ya que no había un hombre mayor, proclamó Judá y dijo: en verdad, te bendeciré abundantemente y te multiplicaré en gran manera. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió su promesa. Gracias, hermano. Bueno, antes de entrar a esta parte, o más bien dentro de esta parte, vamos a ponernos en contexto de esta promesa. Abraham en ese tiempo andaba en el desierto, era de hecho ya un hombre viejo, tendría alrededor de 110 años aproximadamente, había adorado a Jehová por casi un siglo. Cuando Dios le habló por primera vez, él tenía 75 años, era un idólatra pagano que vivía en Ur de los Caldeos y estaba casado con una mujer de nombre Sarai. Ellos querían tener hijos, pero hasta este momento no tenían familia. Dios le prometió al joven Abraham, joven de 86 años, una familia grande, fructífera y una herencia eterna, como lo podemos ver en Génesis 12, del 1 al 5. Dios le dijo que dejara su tierra, él obedeció y llegó a Canaán, y Dios le dijo que esa sería su tierra para siempre. Abraham estaba en la tierra que Dios le había prometido, pero aún no tenía hijos. Pasaron los años y Dios le enseñó muchas cosas a Abraham y a su esposa. De hecho, cambió sus nombres por Abraham, padre de una multitud, y Sara, que quiere decir princesa. Pero hasta ese momento no le había dado hijos, y así pasó el tiempo en que humanamente pudieran tener hijos. Entonces, por milagro de Dios, nació un niño. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Lo llamaron Isaac, que quiere decir risa. ¿Cuánto amaba, me imagino yo, Abraham a este muchacho, ¿no? Después de esperar tanto tiempo en su vejez y llegar a este momento con un hijo. Lógicamente esta era la alegría de su vida, y adicional a esto era la confirmación de los años de confianza que habían tenido en Dios. Pasaron 15 años y no podía estar mejor, todo estaba bien, todo estaba perfecto, vivían con su hijo, eran felices. Entonces una noche Dios le dijo a Abraham, su amigo, que tomara a su único hijo, el hijo de la promesa, y que lo llevara a un monte que quedaba a 3 días de camino, para así sacrificarlo en un altar. Yo cuando estaba leyendo esto me imaginaba y pensaba en la angustia, ¿no?, que tuvo que haber tenido ese pobre, pues digo pobre hombre porque ya siendo viejo, digo, aparte como que nos sensibilizamos más, pero adicional a eso era su único hijo. Imaginar la angustia de él. Dios le estaba pidiendo, en ese momento me imagino para él, pues más que su propia vida, ¿no? Le estaba pidiendo lo que más él amaba en este mundo. Le pedía su esperanza para el futuro, porque en esto estaba fincada también la promesa. Yo creo que Abraham hubiera entregado lo que tuviera, sus rebaños, sus pertenencias, sus siervos, todo lo que tuviera a cambio de la vida. Es más, hubiera dado su propia vida a cambio de la vida de su hijo. Pero Dios le pidió como siempre lo mejor y Abraham obedeció. Lo que sigue en esta historia, bueno, lo conocemos. Abraham cumplió, obedeció a Dios, tomó a su hijo, lo llevó al monte. De hecho, en el camino ya Isaac le pregunta a su padre: ¿y dónde está el cordero del sacrificio?, ¿no? Dice: Dios proveerá, no te preocupes. Él le llegó, levantó el altar, puso la leña en el altar, amarró a su hijo y lo acostó sobre el altar. Yo me imagino que Isaac no estaba muy contento, ¿no?, cuando se dio cuenta que iba a ser el sacrificio, esa tensión, ese estar ahí esperando, ¿no? Y Abraham, pues,
a levantar el cuchillo, ¿qué sentiría en su corazón? Pero él iba a obedecer a Dios. En ese momento, Dios lo detiene por medio de un ángel y le muestra a un cordero que es el que va a suplir el sacrificio de su hijo. Este animal es el que va a sacrificar en lugar de Isaac. Y ahí es donde le da la promesa que cita el autor de Hebreos en Génesis 22, 16, 18. Yo imagino que cuando Dios detuvo a Abraham por medio del ángel y le mostró el cordero, sintió un gran alivio, ¿no? Su hijo ya no moriría, viviría y sería el progenitor de una gran nación. La confianza y el gozo de Abraham estaban basados en la promesa inquebrantable de Dios. Y esta promesa, lo más maravilloso de esta promesa es que nos incluye también a nosotros. Porque dice que en la simiente de Abraham serían bendecidas todas las naciones. En ese contexto, ¿de qué hablaría Dios? Podemos pensar, ¿quién era la simiente que traía bendición al mundo? La respuesta es Jesucristo. Lo podemos ver en Gálatas 3:16. 2000 años después de esto, de este evento, otro hijo subiría a un monte también y sería sacrificado, solo que esta vez no apareció ningún animal para suplirlo. Este hijo también era el único hijo, pero él sufrió una agonía terrible sobre el altar. Ese día el Hijo perfecto de Dios derramó su sangre y entregó su vida por nosotros, y por él todas las naciones reciben bendición y todos los que creen reciben vida eterna. Hermano, ¿me ayudas con el que sigue? Cuando una persona jura, lo hace apelando a alguien superior a ella misma. Un juramento pone fin a cualquier controversia. Aquí podemos preguntarnos, ¿por qué juran los hombres? Bueno, Jesús nos enseñó que los juramentos a nivel humano proceden del mal, como lo podemos ver en Mateo 5, del 33 al 37. Pero hay que tener en cuenta algo. Jesús no dijo esto porque jurar fuera un pecado o fuera malo. Porque él mismo respondió bajo juramento durante su tribunal en Mateo 26, del 63 al 64. ¿Por qué dijo entonces esto? Pues porque los hombres juramos porque somos mentirosos. Juramos por algo o alguien que consideramos mayor para confirmar la validez de nuestra palabra. En este sentido, si no fuera por la mentira, no habría necesidad de jurar. Jesús dijo que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Eso lo podemos ver en Santiago 5:12. Si siempre dijéramos la verdad, nadie tendría motivo para dudar de nuestra palabra. Sin embargo, como la mentira está tan arraigada a la vida del ser humano, es seguro que habrá tiempos cuando será necesario confirmar nuestra palabra con juramento. ¿Me ayudas, hermano, por favor? Dios sacó un juramento para que los herederos de la promesa estuvieran absolutamente seguros de su cumplimiento y que supieran que nada cambiaría el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en la que es imposible que Dios mienta, recibimos un gran consuelo los que ahora acudimos a Él en busca de su protección y confiamos en la esperanza que nos ha dado. Bueno, aquí nos habla de dos cosas que no pueden cambiarse y en las que es imposible que Dios mienta. Estas dos cosas de las que nos habla en este versículo son la promesa de Dios y el juramento de Dios, ¿sí? Pero aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios necesitaba jurar a Abraham sobre su promesa? Definitivamente no. La respuesta es no. Dios acudió a esta costumbre humana de jurar para confirmar su palabra. Él quería que Abraham y todos nosotros estuviéramos convencidos de que lo que prometió es seguro. Y como no hay nada más grande ni poderoso que Dios, Él juró por sí mismo. Y sabemos que podemos confiar en su palabra porque, 1, Dios no miente. Dios juró que estaba diciendo la verdad, tomó en cuenta nuestra debilidad y calmó nuestras dudas con su juramento. Prometió bendecir a Abraham y a su descendencia. Prometió que sus descendientes serían numerosos, que vencerían a sus enemigos y que por medio de su simiente todas las naciones serían bendecidas. Abraham seguramente no entendió la enorme promesa que Dios le había dado en ese momento,
Él sí entendió que Isaac sería padre de una gran nación y eso le dio consuelo, que en el futuro de esa nación ella sería fuerte y que todo el mundo recibiría bendición a través de esa nación. Y él quizá no alcanzó a comprender el enorme alcance de esta promesa porque no tenía como nosotros la Biblia. Nosotros a través de la Biblia podemos ver en toda la historia el cumplimiento de todas las promesas de Dios y aún más podemos confirmar la firmeza de ese compromiso y que el juramento de Dios se cumple siempre. ¿Me ayudas, hermano? Esta esperanza es como una ancla firme y segura para nuestra alma y penetren hasta la presencia misma de Dios. Allí Cristo entró por nosotros como precursor, convertido ya en un sumo sacerdote eterno, de la misma clase de Melquisedec. Bueno, esa esperanza se vuelve un ancla, ¿no? Pero antes de entrar a esto, todos sabemos qué es un ancla y para qué sirve. No tenemos la idea, ¿verdad? Sí, generalmente es algo muy común que vemos en muchas cosas, en películas, de los barcos o en algunos vehículos, ¿no? Utilizan anclas. Pero vamos a hablar un poquito de esto. Un ancla mantiene un barco en el sitio determinado, donde un capitán baja el ancla y el barco se queda, ¿no? Es para mantenerlo firme. Un ancla protege el barco de naufragar contra las rocas. Cuando hay un oleaje fuerte lo mantiene firme y ahí para evitar que se mueva y choque contra algún arrecife o rocas. El ancla mantiene el barco estable en aguas profundas. Bajada en alta mar, el ancla ayuda a mantener la dirección en medio de viento o de neblina. Y estos usos tienen una contraparte también en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, necesitamos un ancla espiritual para protegernos de las corrientes del mundo, de nuestra cultura y para afirmarnos contra falsas doctrinas, para mantenernos protegidos contra los pecados que harían naufragar nuestra vida y para mantenernos seguros en Dios cuando la situación es confusa y cuando el enemigo nos ataca con dudas y tentaciones. El ancla material de la que hemos hablado puede fallar. El lazo con que está amarrada puede romperse. Puede ser demasiado liviana. De hecho, por esto algunos barcos grandes no utilizan solo una, sino suelen llevar muchas anclas porque no pueden confiar en una sola. En cambio, nosotros solo necesitamos un ancla, la cual es firme, digna de plena confianza y eterna. ¿Cuál es esa ancla que da descanso a nuestras almas? Veamos. Ahora llegamos al ancla que asegura nuestro corazón y nuestro futuro. Ya vimos anteriormente cuáles son los requisitos que debe cumplir un ancla para ser digna de confianza. ¿Nuestra ancla cumplirá con estos requisitos? La respuesta es sí. Nuestra ancla es segura y firme porque es Jesucristo mismo. Este Creador y Salvador nunca nos fallará, nunca será infiel, nunca nos desamparará y nunca nos defraudará, porque Él nos salva para siempre. Pero esto no es todo. Además de ser un ancla todopoderosa y firme, está asentada en un lugar donde nadie la puede mover, ya que nuestra ancla ha penetrado dentro del velo hasta la misma presencia de Dios Padre. Su presencia en ese lugar es nuestra garantía que nosotros también estaremos con Él. La frase dentro del velo se refiere al velo que estaba en el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo, podemos recordar, estaba dividido en dos partes. La primera, que era la entrada, ese era el lugar santo donde los sacerdotes hacían sus labores diarias, ¿sí? Y el lugar santísimo donde solo se encontraba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios y donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote. Este velo representaba el pecado que separaba a Dios de los hombres. Es bien cierto que Jesús nunca traspasó el velo del templo de Jerusalén, pero cuando Él murió, el velo se rasgó desde arriba hasta abajo. Esto representa que Jesús con su sacrificio pagó por nuestros pecados y de esta manera tenemos libre acceso al Padre. Y tampoco entró al lugar santísimo en Jerusalén, pero entró al lugar santísimo en el cielo, ante la presencia de Dios Padre, y con esto tenemos la seguridad de que estaremos junto con Él en la presencia de Dios, como podemos verlo en Juan 17:24. Dice: Jesús oró
que todos los suyos estarían con él para siempre. Como Jesús tiene libre acceso al Padre, nosotros también tenemos acceso ahora por medio de la oración, y en el futuro estaremos en su presencia para siempre, estar al lado de nuestro amante y poderoso Salvador. También lo podemos ver en Romanos 8:34, que nos dice: Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y nuevamente en 1 de Juan 2:1, Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Cuando pecamos, Él presenta su sangre que derramó a nuestro favor. Él es la propiciación perfecta por toda nuestra maldad. Jesús es la propiciación por nuestro pecado, porque su muerte satisfizo para siempre la justicia de Dios, que exige la muerte por el pecado. Siendo inocente, murió en nuestro lugar, y así pagó el precio de una vez y para siempre. Y algunos, cuando vemos esto de la sangre derramada, algunos judíos podían preguntar: ¿y cómo puede Jesús ofrecer el sacrificio de su propia sangre, ya que no es de la tribu de Leví y descendiente de Aarón? Ya que estos requisitos debían cumplir los sacerdotes según la ley de Moisés, ya que Jesús era descendiente de David de la tribu de Judá. A pesar de la gravedad aparente de esta dificultad, Dios, como siempre, tenía un as bajo su manga. Una solución, ya que Jesús no fue sacerdote según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. ¿Y quién fue este misterioso personaje Melquisedec y cómo simboliza su ministerio al de Jesús? Y esto nos lleva al siguiente capítulo, a Hebreos 7. Pero antes de empezar, preguntémonos: ¿y quién fue Melquisedec? Para poder entender la identidad de este personaje, debemos dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Hemos visto que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, como podemos ver en 1 de Timoteo 2:5. El Verbo también desempeñó este sagrado puesto en el tiempo de Abraham, y lo hizo en la persona de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En el libro de Génesis se menciona muy brevemente, pero en el libro de los Salmos y particularmente en el de Hebreos no se pasa por alto su profundo significado. Nuestro entendimiento sobre esto aumenta cuando se unen estos tres relatos y se analizan como un todo. Primero, en Génesis podemos ver que cuando Abraham regresa de rescatar a Lot, su sobrino, de los reyes que se lo habían llevado cautivo, Abraham habló con Melquisedec. Esto lo vemos en Génesis 14, del 18 al 20. Resulta interesante observar que Melquisedec le brindó pan y vino a Abraham, los cuales siglos después Jesucristo estableció como símbolos de su cuerpo y sangre ofrendados en su sacrificio como el Cordero Pascual. Al igual que Melquisedec hizo referencia a Dios como el creador de los cielos y de la tierra. Casi 2000 años después, Jesucristo se refirió al Padre como el Señor del cielo y de la tierra, como lo vemos en Mateo 11:25 y Lucas 10:21. En el Salmo 110, escrito por el rey David, en el primer versículo se hace referencia tanto al Padre como al Verbo. Dice así: el Eterno dijo a mi Señor, o sea, al Señor de David: siéntate a mi diestra. Como sabemos, Cristo es ahora quien está sentado a la diestra del Padre. Lo podemos ver en Hebreos 8:1 y Hebreos 10:12. Con esto en mente analizaremos ahora el versículo 4 de este salmo, que dice: juró el Eterno y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí el Eterno es el mismo que le habló al Señor de David. El verbo preexistente en el versículo 1 y aún le está hablando. Esto nos ayuda a saber la identidad de este personaje del Antiguo Testamento, pero es en la epístola de los Hebreos donde encontramos la prueba más convincente. Esta cuestión es tan importante que se utiliza todo un capítulo en el Nuevo Testamento para explicar el significado de solo 3 versículos del libro de Génesis. El tema inicia en el último versículo del capítulo 6 de Hebreos, donde se dice que Jesucristo fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, tal como muchos siglos antes lo había escrito el rey David en el Salmo 110. Luego, en el capítulo 7 de Hebreos, el autor repasa las asombrosas características y cualidades de este antiguo sacerdote de Dios y dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salme, esto es rey de paz, permanece sacerdote para siempre. Si tenemos en cuenta que Melquisedec significa rey de justicia, atribuir este título a un ser humano sería una blasfemia, ya que, como dice Romanos 3:23,
Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo un ser divino podría llevar apropiadamente este título. Asimismo, el título de Rey de Paz, porque los seres humanos no conocemos el camino de la paz, como leemos en Romanos 3:10 y 3:17. Nuevamente, atribuir esto a un humano sería una blasfemia, porque solo Jesucristo es el príncipe de paz, como lo podemos ver en Isaías 9:6. La equivalencia entre estos dos grandes personajes se aclara aún más cuando en Hebreos 7:3 Melquisedec es descrito como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Sacerdote, permanece sacerdote para siempre. Su sacerdocio nunca terminó. El único sacerdote que podía llenar estos requisitos sería Jesucristo. Ahora centrémonos por último en la frase, hecho a semejanza del Hijo de Dios. Esta es otra convincente prueba de identidad de Melquisedec. Él era semejante al Hijo de Dios. De hecho, aún no era el Hijo de Dios, es decir, no vino a ser el Hijo de Dios hasta cuando fue engendrado por Dios el Padre por medio del Espíritu Santo. Melquisedec no podía ser el Padre porque era sacerdote del Dios Altísimo. Solo podía ser el Verbo eterno y preexistente, quien luego iba a ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Perdón, me adelanté, pero hermano, ¿me ayudas? Hebreos 7:3. Melquisedec era rey de la ciudad de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de derrotar a Abraham de los reyes, Melquisedec le salió al encuentro y lo bendijo. Y entonces Abraham tomó una 10ª parte del botín de guerra y se lo entregó. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. Es además rey de paz, porque era rey de Salem, y Salem quiere decir paz. Nada se sabe acerca de Melquisedec, quiénes hayan sido sus padres, sus madres, sus antepasados. No se sabe dónde nació ni dónde murió. Así es semejante al Hijo de Dios y es sacerdote para siempre. Gracias, hermano. Como ya pudimos ver, Melquisedec era semejante a nuestro Señor Jesucristo en los cargos que ejercía en su pueblo. Veremos a la luz de esta epístola 4 pruebas que comprueban que el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el de Leví. ¿Me ayudas, hermano, por favor? Vean ustedes lo grande que era Melquisedec. Aún Abraham, el patriarca, le entregó una 10ª parte de todo el botín. De acuerdo con la ley, los sacerdotes levitas reciben el diezmo de sus hermanos que también son descendientes de Abraham. Pero Melquisedec, que no lo era, recibió la ofrenda de Abraham y Melquisedec bendijo al que había recibido las promesas, es decir, a Abraham. Muy bien. Esto podemos decir que es la prueba de los diezmos, no la primera prueba. Aquí debemos destacar que el propósito principal del autor de Hebreos es mostrar que el sacerdocio de Jesús es mayor que el sacerdocio levítico. Debemos entender que él le estaba escribiendo, como nos han dicho mis otros hermanos anteriormente, a creyentes judíos que estaban pensando en volver al judaísmo, se habían convertido al cristianismo y querían regresar al judaísmo. Y ellos estaban acostumbrados a todos los rituales, a todas las costumbres, a todas las tradiciones del judaísmo. Y estaban acostumbrados a varias cosas, ¿no? Y vamos a mencionar por lo menos 3 de ellas. Una de ellas era llevar animales al templo para que los sacerdotes levitas los ofrecieran en sacrificio a Dios. Eso sabemos que lo hacían para cubrir el pecado, ¿no? Cuando pecaban, llevaban el animal, sacrificaba y con eso cubrían el pecado, a diferencia de lo que sucede con el sacrificio de Jesús. Estaban acostumbrados a llevar anualmente sus diezmos al templo para sostener el sacerdocio estipulado por la ley de Moisés. Como podemos recordar, la tribu de Leví no podía trabajar en otra cosa, solamente servir en el tabernáculo. Hacían varias funciones y los sumos sacerdotes solamente podían ser descendiente directo de Aarón y de la tribu de Leví. Entonces ellos no podían hacer otra cosa, no tenían otra forma de manutención más que recibiendo los diezmos que el pueblo llevaba, y también tomaban parte de los sacrificios que hacían. Tenían también fuertes lazos emocionales y culturales con el templo, el sacerdocio levítico y todos los rituales del judaísmo.
De hecho, hoy en día sigue igual, ¿no? Ese legalismo que los mantiene, bueno, que a ellos los ha mantenido con esas tradiciones, sigue muy fuerte. De hecho, hoy día hay gente, descendientes de la tribu de Leví, descendientes directos de Aarón, que hasta con pruebas de ADN comprueban que son descendientes directos de él, y siguen haciendo los sacrificios en espera de la reconstrucción del templo, ¿sí? Siguen esperando la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y llevan a cabo sus mismos rituales, ellos siguen con los mismos rituales, ¿sí? En este momento también el escritor de Hebreos sabía que eso era algo, pues si era arraigado en ese tiempo, imagínense cómo será hoy día, ¿no? Entonces él trataba de demostrar con esto que el sacerdocio de Leví pues ya no estaba vigente, porque el sacrificio de Jesús había cambiado todo esto, ¿no? La intención, y lo mencionaba, la intención del autor de Hebreos era mostrar claramente que el sacerdocio levítico había sido superado por el sacerdocio de Jesucristo. Jesús no hubiera podido ser sacerdote de acuerdo a la ley de Moisés, porque él no era de la tribu de Leví. Su sacerdocio se basaba en una orden más antigua, en la de Melquisedec, contemporáneo de Abraham. Ahora bien, Abraham había recibido de parte de Dios promesas, era su elegido y su amigo, y aún así reconoció que Melquisedec era superior en él en lo espiritual, y manifestó honor al sacerdote rey de dos maneras. Pero antes de comentar las dos maneras, también quisiera comentar algo. Melquisedec, como lo dice aquí, es un sacerdote rey. Con ningún otro rey o ningún otro sacerdote a lo largo de toda la escritura se cumple esto. No hay un solo rey que sea sacerdote o un sacerdote que haya sido rey, nunca. Solo a Melquisedec se le menciona así. Y bueno, veamos las dos maneras en que manifestó este honor Abraham a Melquisedec. Bueno, el primero sería, Abraham entregó a Melquisedec el diezmo del botín, ganado al conquistar a Kedorlaomer y sus aliados. Leví, el que recibe los diezmos de Israel, todavía no había nacido, pero su antepasado había pagado los diezmos a Melquisedec. Como el antepasado de Leví pagó el diezmo, a uno superior a él, por lo tanto, Melquisedec tiene que ser superior al sacerdocio levítico. Esto lo veremos un poco más adelante. Recibió la bendición de Melquisedec, recibió la bendición de Melquisedec, aunque había recibido grandes promesas de Dios. Abraham había estado en contacto directo con Dios, de hecho, afuera de su tienda, ¿no? Cuando él intercede por Sodoma y Gomorra, por Lot, habla con él directamente, o sea, él no, podemos decirlo así, él no necesitaría de nadie, ¿no?, para hablar con Dios directamente, pero aún así, a pesar de ser el amigo y el elegido de Dios, él tiene este rasgo de humildad, ¿no? Recibe la bendición de Melquisedec. Y como lo repito, aunque había recibido grandes promesas de Dios, Abraham reconoce que Melquisedec tenía la autoridad para bendecirlo. Vayamos con la segunda prueba, que sería lo que se podría llamar la prueba de la bendición. ¿Me ayudas, hermano? Y como es sabido, el que bendice es siempre mayor que la persona que recibe la bendición. Como lo había mencionado, Abraham, al recibir humildemente la bendición de Melquisedec, estaba reconociendo la superioridad de éste. Las bendiciones en el Antiguo Testamento generalmente o siempre se daban de mayor a menor, esto es decir, de un padre a un hijo o de un rey a su pueblo. Tenemos en la Biblia repetidas veces el concepto de la unidad racial. Este es de lo que hablaba anteriormente y lo vamos a explicar ahora. Esto es, que lo que hacen los antepasados afecta directamente a sus descendientes. Un ejemplo de este concepto es el pecado de Adán. Este se pasó de generación en generación afectando a toda la humanidad. Otro ejemplo lo tenemos en el pasaje de Hebreos. Cuando Abraham recibió la bendición de Melquisedec, todos sus descendientes recibieron la misma bendición. Como el mayor siempre bendice al menor, los descendientes de Abraham también son inferiores a Melquisedec. Por eso el sacerdocio levítico también es inferior al sacerdocio de Melquisedec. Ahora veamos la prueba de la genealogía. ¿Me apruebas, hermano? Los sacerdotes, aunque reciben diezmos, son mortales. Sin embargo, se nos dice que Melquisedec aún vive.
En la Biblia no existe registro de los antepasados de Melquisedec, ni de su sepultura. El Espíritu Santo, que es quien inspiró esto, no incluyó estos detalles a propósito. Quería que Melquisedec representara al divino Hijo de Dios, quien ha existido desde la eternidad pasada y no morirá jamás. Los levitas solamente recibían los diezmos de la nación de Israel durante su vida. Melquisedec, en cambio, representa el eterno sacerdocio de Jesús, porque no tenemos la historia de su muerte. ¿Me ayudas con lo que sigue, hermano? Y así podría decirse que Leví mismo dio diezmos a Melquisedec por medio de Abraham, porque Leví estaba en Abraham cuando éste le dio el diezmo a Melquisedec. Sí. Bueno, según el texto, podemos ver de qué manera pagó el diezmo Leví a Melquisedec. Bueno, Leví era el bisnieto de Abraham. Como era un descendiente directo de Abraham, las decisiones y actos de su antepasado, como ya lo vimos con anterioridad, lo afectaron. Era como si Leví mismo hubiera pagado el diezmo a Melquisedec. Los sacerdotes levitas recibían los diezmos de Israel, pero en Abraham ellos pagaron diezmo a Melquisedec. Esto indica que Melquisedec era mayor que ellos en su ministerio ante Dios. Bien, hermanos, como podemos ver, el autor de Hebreos se enfocó en esta situación porque los congregantes de esa iglesia eran judíos y querían regresar al judaísmo. Existían muchas situaciones, principalmente, como podíamos ver, el arraigo de las tradiciones, ¿no? El arraigo de las tradiciones es muy fuerte, lo podemos ver también en esta actualidad, ¿no? Tanto en el judaísmo como en la Iglesia Católica, las tradiciones son las que mandan, son las que rigen y son las que suplantan y sustituyen muchas veces la palabra de Dios. Aquí el autor atinadamente busca que los judíos, bueno, los hebreos, entiendan cómo es que este sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico, precisamente para que ellos dejen de ir a sacrificar, dejen de continuar llevando a cabo las tradiciones que hasta ese momento y desde que aprendieron toda su cultura, lo han llevado a cabo. Nos enseña a través de esto cómo es que el sacerdocio de Melquisedec, en el que está basado el sacerdocio de Jesucristo, es superior al sacerdocio levítico. Nos lo muestra con pruebas, ¿no? Nos lo muestra de una manera contundente y lo que quiere es precisamente eso, que los hebreos no regresen a esa tradición. De la misma manera nosotros podemos aplicar esto a nuestra propia vida, ¿no? En esta actualidad, aún no siendo judíos. ¿Por qué? Porque podemos ver de esta forma que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es superior a todo lo que podamos encontrar alrededor. Y es superior en gran manera porque busca nuestra salvación a través de su preciosa sangre y la ha conseguido. O sea, las promesas que Dios le hizo a Abraham están cumplidas y se siguen cumpliendo. Nosotros somos bendecidos a través de esa simiente de Jesucristo, de Abraham, que es Jesucristo. Esa simiente nos bendijo a todos y nos seguirá bendiciendo, porque ese es el plan de Dios. Nosotros debemos continuar firmes y entendiendo a través de esta epístola, que es tan vasta y tan profunda en este sentido, que debemos de aferrarnos a esa ancla, ¿no? A la ancla de la que nos está hablando. Esa ancla que nos debe de mantener firmes y nos debe de mantener, aún a pesar de estar dentro del mundo, nos debe de mantener firmes porque ninguno de nosotros estamos exentos, ¿no? Siempre en todos lados encontramos nuevas ideas, nuevas ideologías, nuevas religiones, nuevas cosas que buscan que nosotros pues nos vayamos hacia otro lado, ¿no? Que no nos mantengamos firmes en la palabra del Señor. Y aquí podemos ver que tenemos un ancla firme y segura, como nos lo explica, que es Jesucristo mismo. Él rompió ese velo de pecado y a través de esto podemos llegar al Padre. Anteriormente no podíamos hacer esto, como lo podemos ver en
en el judaísmo solamente podían llegar a través de un sacerdote, un sumo sacerdote, al Padre. Y este sumo sacerdote solo podía llegar al Padre una vez al año. Hoy no. Hoy podemos llegar a Él el día que queramos, en el momento que queramos, en la situación que queramos, alegres, tristes, gozosos. En el momento que queramos podemos estar cerca de Dios gracias a ese sacrificio de Jesús. Gracias a que Él dio su vida por nosotros, y a que ese velo fue rasgado y que nosotros tenemos libre acceso y que tenemos la promesa de Jesús de que estaremos con Él en presencia del Padre. Bueno, hermanos, como podemos ver, yo creo que es muy claro, el sacerdocio de Jesús es superior a todo y es nuestro sumo sacerdote, como lo dice ahí, para siempre, ¿no? Para siempre, y Él es el que debe de regir nuestra vida. A través de Él debemos de vivir y a través de Él debemos de morir. Nuestra vida y nuestra muerte debe estar fundada en el pensamiento de que Cristo es nuestra ancla, de que las promesas de Dios están cumplidas y de que tenemos la esperanza, la firme esperanza de que tenemos nuestra salvación asegurada, de que nuestra salvación no se pierde, como lo pudimos ver en capítulos anteriores, y que Dios siempre obra a favor de nosotros y que gracias a Él tenemos salvación y vida eterna. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Sí, para terminar, me pueden acompañar con una oración, por favor. Amado Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí ante tu presencia y poder manifestar lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Todo esto fue escrito por tu Santo Espíritu, Señor. Todo esto fue enseñado a los hombres, Señor, para que nosotros lo aprendiéramos, Señor. Damos gracias porque eres misericordioso y nos das una guía para saber cómo andar en la vida y cómo seguirte a ti. Señor, te damos gracias por toda esta bendición, por todo lo que nos das, por todo lo que en cada día nos pones a prueba y nos demuestras. Padre bendito, te damos gracias, en tu nombre oramos, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.